Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, José? Bueno, ¿qué tal? Súper bien, aquí estamos, un capítulo más con todos vosotros. Hoy os vamos a contar cosas muy chulas, ¿verdad, Juanpe? Eso es, y además lo hacemos en un formato como rollo programa de televisión, como os merecéis. Ya nos diréis si os gusta, ¿eh? Eso es. Sobre todo suscribiros, porque vemos mucha gente que lo mira, pero que no se suscribe. Pues, y en el fondo esto ayuda al programa. Aproximadamente un 80% de las visualizaciones vienen de gente no suscriptoras, así que echanos el cable. Pero además es gente que repite, con lo que vemos que hay millones de visualizaciones, pero claro, tenéis que suscribiros porque eso también importa. Eso es. Y hoy vamos a hablar de una de esas tecnologías que suena a película de ciencia ficción, pero que ya está aquí, la computación cuántica. Sí, porque cuando escuchas por ahí computación cuántica, normalmente pasan dos cosas. O alguien pone cara de wow, esto va a cambiar el mundo, o directamente desconecta porque dice no voy a entender nada de nada. Totalmente. Y hoy nuestro objetivo es justo lo contrario, como de costumbre. Explicarlo de forma sencilla, sin fórmulas, sin humo y sin necesidad de haber estudiado física. Vamos, que si alguien nos escucha mientras conduce, pasea, friega los platos, saca al perro, debería acabar este episodio diciendo, vale, yo no soy un experto, pero ya sé de qué va esto. Y también entender por qué tanta gente importante, empresas, universidades, gobiernos, centros tecnológicos, están mirando esta tecnología con tanta atención. Y es que hay una mezcla muy curiosa de ciencia muy profunda, con mucho hype, inversión multimillonaria y además mucha confusión. Así que hoy vamos a separar tres cosas, que es para qué podría servir y cuánto de realidad hay frente a cuánto de promesa. Exacto. Porque una cosa está clara, cuando una tecnología promete cambiarlo todo, conviene entenderla antes de repetir los titulares que vas oyendo por ahí. Pues venga, vamos a ello. Vamos a empezar por lo básico. Los ordenadores que usamos hoy, desde el móvil hasta los superordenadores, funcionan todos de la misma lógica. Exacto, todo se basa en bits, que son básicamente interruptores encendidos o apagados. O sea, 0 y 1. Sí, y parece una cosa muy simple, pero con esta simplicidad precisamente es la base para todo lo que hoy usamos. Tus fotos, WhatsApp, Netflix, bancos, videojuegos, inteligencia artificial, absolutamente todo está basado en ceros y unos. De hecho, eso ya es bastante impresionante. Con solo dos estados, 0 y 1, hemos construido un mundo digital entero. Claro, a veces pensamos que los ordenadores son mágicos, pero en realidad son muy rápidos y están haciendo operaciones muy simples una detrás de otra con esos ceros y unos, rapidísimos, muchísimo más de lo que podamos imaginar. Y eso ya nos ha llevado muy lejos, pero hay un punto interesante aquí. Que una tecnología haya sido increíblemente útil no significa que sirva para todo. Exacto, y ese es el punto clave del episodio de hoy. Los ordenadores clásicos son brutales, pero no son todopoderosos. Hay problemas que crecen tanto en complejidad que, aunque tengas un ordenador muy potente, el tiempo necesario para resolverlos se dispara. Y cuando decimos que se dispara, no es que hablemos de que tarda un poco más, es que estamos hablando de que igual pasan años hasta que consiga computar una solución. Imagina un laberinto pequeño, lo puedes resolver probando caminos. Ahora imagina un laberinto gigantesco, con millones de caminos posibles. Ahí ya no es solo cuestión de tener paciencia. Un ejemplo muy cotidiano también podría ser, imagina que quieres encontrar la mejor combinación posible para hacer miles de entregas con diferentes rutas, horarios, costes, tráfico, prioridades, combustible, almacenes y muchas más cosas. Esto ya no es trivial, porque no hay una sola decisión, hay millones de combinaciones. Y muchas veces el problema no es ¿puedo encontrar la solución?, sino la pregunta sería ¿puedo encontrar la mejor solución en un tiempo que me sea útil? Porque encontrarla dentro de 200 años no ayuda demasiado al negocio. Ya la entrega ya no sirve. Claro, esto es en el mundo de la empresa es muy importante. A veces la diferencia entre una tecnología útil y una inútil no es tanto si funciona o no, sino si llega a tiempo. Entonces, dicho de forma simple, los ordenadores actuales son muy buenos, pero hay ciertos tipos de problemas donde empiezan a sufrir muchísimo. Y es ahí donde aparece esta nueva criatura que llamamos el ordenador cuántico. Que no viene a reemplazar tu portátil de casa, ni a hacer Word más rápido. Y eso es importante porque mucha gente oye un nuevo tipo de ordenador y piensa que será, bueno, es como un PC un poco mejor y la cosa no va por ahí. No, es más bien una herramienta nueva para ciertos tipos de problemas muy concretos. Como pasó con otras tecnologías. Un martillo no sustituye al destornillador, simplemente sirve para otra cosa. Y la computación cuántica es eso, no necesariamente más de lo mismo, sino otra manera de abordar ciertos cálculos. La diferencia clave está en que los ordenadores cuánticos no usan bits, usan qubits. Y ahí viene la magia. Un bit solo puede ser 0 o 1. Pero un qubit puede ser 0, 1 o los dos a la vez. Que claro, dicho así suena un poco a trampa. Sí, porque la cabeza y el ser humano en general está acostumbrado a cosas muy del día a día. O sea,
blanco, negro, cerrado, la puerta está abierta o no, la luz está encendida o apagada. Somos así de binarios, sí. No cuesta imaginar algo que esté en una especie de estado intermedio múltiple. Pero eso es precisamente una de las rarezas y maravillas de la física cuántica. A escalas muy pequeñas, la realidad no se comporta como en nuestra experiencia diaria. La palabra importante aquí es superposición. Exacto. Es como si una moneda estuviera girando en el aire. Exacto. Mientras gira, no es claramente ni cara ni cruz. Está en una especie de situación abierta. Y solamente cuando cae y la miras, entonces es cuando ves el resultado final. Ojo, no es un ejemplo perfecto desde el punto de vista científico, pero para entender la idea funciona muy bien. Sí, porque aquí no estamos haciendo una clase de física, ¿verdad, Juanpe? No. Estamos intentando que la gente visualice un poco la diferencia. Entonces, mientras un bit es una opción cerrada, 0 o 1, un qubit puede representar varias posibilidades al mismo tiempo. Y cuando empiezas a combinar muchos qubits, la cosa se vuelve muy potente, porque puedes representar una enorme cantidad de estados posibles a la vez. Dicho en versión de andar por casa. En vez de mirar una sola puerta cada vez, es como si pudieras explorar muchas puertas al mismo tiempo. Y eso abre la puerta, nunca mejor dicho, a atacar problemas que tienen muchísimas combinaciones de soluciones. Y aquí creo que viene bien una aclaración, porque si no parece que estamos diciendo, pues ya está, esto lo prueba todo a la vez y listo. Bueno, sí y no, porque es que esto significa que mágicamente resuelva cualquier problema instantáneamente. No significa eso. Exacto. No es una varita mágica, no es meto el problema y sale la respuesta perfecta en un segundo. Pero sí que te ofrece una forma distinta de trabajar con la información. Y eso, en ciertos casos, pues te da una ventaja enorme. A mí me gusta pensarlo así. El ordenador clásico avanza como alguien muy disciplinado que va revisando opciones una a una muy rápido. El cuántico intenta plantear el problema de otra manera. Y esta es la parte importante, no solo es la velocidad, es realmente un cambio de enfoque a la resolución del problema. Es como cuando intentas abrir una cerradura con miles de combinaciones. Un sistema clásico puede ir probando una detrás de otra. La idea cuántica es, ¿hay alguna forma de representar el problema para no tener que vivirlo así? Y es donde la física empieza a mezclarse con la informática. Que ya suena potente, porque una cosa es programar un ordenador y otra es programar fenómenos de la naturaleza para que te ayuden a calcular. Exacto. Dicho así, ya parece una locura bastante bonita, ¿eh? Y lo es, por eso fascina tanto. Bueno, pero hay otro concepto, Juanpe, todavía más loco. Vamos a hablar del entrelazamiento cuántico. Esto es cuando dos qubits quedan conectados de forma que lo que le pase a uno le afecta al otro. Aunque estén separados. Y cuando digo separados, pueden estar incluso en extremos diferentes del planeta. Einstein llamaba esto la acción fantasmal a distancia. Solo el nombre ya merece una película. Totalmente. Parece algo sobrenatural, pero no lo es física. Aquí creo que es importante decirle a la gente que no se preocupe si esta parte le parece rara. Es rara. A todo el mundo le parece rara al principio. Y no pasa nada. No hace falta entender cada detalle para captar la idea general. Hay partículas o sistemas cuánticos que pueden quedar correlacionados de una manera muy profunda. Y eso permite coordinar comportamientos de forma que no tiene equivalente directo en la informática clásica. En lenguaje muy sencillo. No es solo que cada qubit tenga posibilidades, es que además pueden estar conectados entre sí de forma muy especial. Y eso multiplica aún más las posibilidades de cálculo. Y de aquí podríamos poner una analogía sencilla. Imagínate que tienes un equipo de personas haciendo un trabajo en un sistema normal. Cada uno hace su tarea y luego compartan los resultados. Exacto. Pero en el mundo cuántico sería como si parte de ese equipo estuviera conectado de una forma súper profunda y ciertos cambios en uno afectaran directamente al comportamiento del otro. No es una analogía exacta, pero sí que nos sirve para notar que aquí no es que estemos hablando solo de más piezas, sino de una relación diferente entre las piezas. Exacto. Y ahí es donde mucha gente empieza a ver por qué esto no es solo una versión mejorada del ordenador clásico, es otra lógica. Y de hecho por eso cuesta tanto explicarlo, porque intentamos describirlo con palabras nacidas para el mundo cotidiano. Claro, nuestro lenguaje viene de mover mesas, abrir puertas, cocinar, caminar, no de describir partículas cuánticas. Pero aún así hay una idea que sí se puede transmitir bien. La naturaleza, en su nivel más pequeño, tiene comportamientos muy extraños. Algunos científicos ingenieros están intentando aprovechar esos comportamientos para hacer cálculos. Y eso ya es fascinante. Sí, y también es muy humilde porque nos recuerda que el universo no tiene obligación de ser intuitivo para nosotros. Eso me encanta. La física cuántica tiene algo de bofetada elegante al sentido común. Completamente.
Aquí yo metería una idea importante porque si no la gente se queda con una imagen equivocada. Sí, la computación cuántica no significa simplemente un ordenador muchísimo más rápido. No, es como pasar de un coche de 100 a uno de 100 caballos a uno con 500. Es más parecido a cambiar de vehículo. Igual no estás cogiendo un coche más rápido sino un helicóptero para ciertos trayectos. Buena esa. Pero hay trayectos donde el coche sigue siendo mejor. Exacto. Y eso es muy clave para no vender humo. Tu portátil seguirá siendo perfecto para navegar, escribir, ver vídeos, hacer hojas de cálculo, programar cosas normales. Nadie necesita un ordenador cuántico para mandar correos. Ni para hacer una presentación de PowerPoint, aunque a veces puede parecerlo. La computación cuántica apunta a problemas muy concretos. Simulación, optimización, ciertos algoritmos, algunos temas de química, materiales, criptografía. No a todo, y cuanto antes se entienda esto, es mejor. Sí, lo hemos dicho siempre. Porque si no, luego pasa lo típico. Se genera una expectativa irreal. La gente se decepciona y parece que la tecnología ha fracasado. Y no es que haya fracasado. Lo que ha fallado es la narrativa y las expectativas. Exacto. Ahora la pregunta que siempre hacen los CEOs. Vale, muy bonito. Pero ¿para qué sirve esto? Y hay varias áreas donde esto puede realmente cambiarlo todo. Primero, medicina. Y aquí la idea es bastante poderosa. Simular moléculas para crear nuevos medicamentos. Súper importante, ¿verdad? Porque el comportamiento de las moléculas es increíblemente complejo. Y cuanto mejor puedas simularlo, mejor podrás predecir qué compuestos pueden funcionar, cómo interactúan, qué efectos pueden tener. Traducido al lenguaje simple, podríamos probar virtualmente cosas que hoy son demasiado complicadas de calcular con precisión. Y eso puede acelerar descubrimientos. Que no significa tampoco que mañana curemos todas las enfermedades gracias a un ordenador cuántico. No, pero sí podría convertirse en una herramienta muy importante dentro de la investigación farmacéutica. Y eso ya por sí solo es enorme. El segundo, materiales. Diseñar nuevos materiales, como baterías. Aquí hay una conexión muy clara con la vida cotidiana. Las mejores baterías... Tener mejores baterías significa móviles que duran más, coches eléctricos más eficientes, almacenamiento energético más útil. Y mejores materiales también. Puede significar materiales más ligeros, más resistentes, más baratos o más sostenibles. Imagínate, Juanpe, descubrir combinaciones que hoy no sabemos cómo modelar bien. Nuevas aleaciones, mejores paneles solares, catalizadores más eficientes. A veces pensamos en tecnologías solo como software, pantallas o aplicaciones, pero cambiar materiales cambia industrias enteras. Aviones, coches, energía, construcción, electrónica, todo. Tercer tema sería la logística. Sí, este es un caso muy bueno para el público general, porque todo el mundo entiende que organizar rutas es complicado. Repartos, almacenes, cargas, horarios, tráfico, costes, combustible, prioridades de clientes. Ya lo hemos dicho antes, pero cuando una empresa grande tiene miles de variables, encontrar la mejor decisión en tiempo récord es muy difícil y puedes ganar mucho dinero. Y aquí la palabra importante es optimización. No es solo hacerlo, sino hacerlo lo mejor posible. Por ejemplo, si tienes una red enorme de distribución, una mejora muy pequeña de esta eficiencia realmente te ahorra muchos costes. Y además no solo dinero, también tiempo, emisiones, desgaste, errores. Por eso hay tanto interés empresarial en realidad, porque aunque la tecnología esté verde, el potencial económico es enorme. También se relaciona mucho este mundo con el mundo de las finanzas. Sí, es cierto, porque hay problemas financieros que también son de optimización y simulación, gestión de carteras, análisis de riesgos, escenarios complejos de geopolítica, como hablábamos ayer, un montón de cosas. Otra vez, muchísimas variables, muchísimas combinaciones. Y cuando tienes tantas combinaciones, cualquier herramienta nueva que te ayude a explorar mejor tus opciones llama la atención seguro. Luego otro gran temazo, el tema de la criptografía y la ciberseguridad. Sí. Muchos sistemas de seguridad actuales se basan en problemas matemáticos que son muy difíciles para un ordenador clásico, los passwords de toda la vida. Pero ciertos algoritmos cuánticos podrían resolver algunos de esos problemas de forma mucho más eficiente. Y eso significa que en el futuro parte de la seguridad digital actual podría quedar totalmente obsoleta. Lo cual, claro, no es una tontería. Hablamos de banca, comunicaciones, gobiernos, infraestructuras críticas. Y por eso también se está trabajando en lo contrario, en criptografía preparada para el mundo post-cuántico. O sea, no solo hacer ordenadores cuánticos, sino también protegernos frente a lo que podrían hacer. Es curioso, muy curioso, porque una nueva tecnología que abre oportunidades, al mismo tiempo obliga a rediseñar todas las defensas. Como casi todo lo importante en tecnología. Aquí quizás la audiencia se pregunta, Juanpe, vale, si todavía está tan verde, ¿por qué hay tanto ruido con este tema?
Porque el premio potencial es gigantesco. Exacto. Si una tecnología puede darte ventajas decisivas en sectores clave, nadie quiere quedarse fuera. Y aunque todavía falten años, gobiernos y empresas prefieren empezar a aprender ya. Porque cuando una ola tecnológica madura, llegar tarde es que te sale muy caro. Esto ya lo hemos visto con Internet, con el cloud, con la inteligencia artificial. Y no significa que todas las modas tecnológicas cumplan lo que prometen. Pero sí que conviene saber distinguir entre esto es puro humo y esto aún no está listo, pero puede ser importante. Y más en los tiempos que vivimos, ¿eh? La computación cuántica está más en la segunda categoría. Buena forma de decirlo. Bueno, aquí hay que bajar un poco el hype, Juanpe. Sí, dime. Los ordenadores cuánticos existen, pero todavía están en fase muy experimental. Son extremadamente difíciles de construir. Funcionan a temperaturas cercanas al cero absoluto. Básicamente más frío que el congelador de tu suegra. O que el corazón de tu suegra. Esto siempre ayuda a aterrizar la tecnología. Sí, porque a veces hablamos de estas cosas como si fueran un producto que ya está listo para comprártelo en Amazon, y no es así. No, son sistemas delicadísimos, muy sensibles al entorno, al ruido, a las interferencias. Y además que todavía cometen errores. Muchos. Eso es otro punto importante. No solo hay que tener qubits, hay que conseguir que sean estables, controlables y útiles. Una cosa es hacer una demo de laboratorio y otra cosa es hacer una máquina robusta que ya resuelva problemas valiosos de forma repetible para todo el mundo. Y ahí está el salto. Y por eso no conviene vender la idea de que el año que viene todo será cuántico. Lo dijimos en los robots y hemos acertado, pero no estamos diciendo que el año que viene todo será cuántico. No, lo más honesto es decir, estamos en una fase de desarrollo seria, prometedora, pero aún lejana de la adopción masiva. Y aunque el proyecto y el progreso existe... Sí, y además cada avance en este campo importa, aunque desde fuera parezca pequeñito. Sí, es que el progreso tecnológico no llega como una explosión, sino como una acumulación de mejoras que un día hacen que el panorama cambie radicalmente. Y probablemente eso pasa aquí también. Hay una parte que a mí me interesa mucho y es el hype. Sí, porque estas tecnologías emergentes siempre tienen hype. Primero llegan los titulares grandilocuentes. Esto cambiará el mundo, adiós a los ordenadores actuales, revolución total. El clickbait de siempre, ¿eh? Pero luego llega la realidad, que suele estar diferente, ¿no? Que todo es más lento, más complejo, menos sexy. Y mucha gente interpreta esa lentitud como decepción. Pero es que la ciencia profunda no funciona al ritmo del marketing. Esa frase está muy bien. Gracias. Sí. Aquí yo diría algo importante para la audiencia. Que una tecnología tarde años no significa que sea falsa. Significa que es difícil. Exacto. Y de hecho, cuanto más fundamental es el avance, muchas veces más tiempo necesita. Lo peligroso es cuando se mezcla una promesa real con expectativas absurdas. Sí, porque entonces hay empresas que se suben a la ola solo para decir nosotros también hacemos cuántica, nosotros hacemos IA, nosotros hacemos cloud, etcétera, etcétera, aunque en realidad no tengan una estrategia clara. Y eso lo vemos muchísimo en tecnología. Etiquetas que se usan antes de que el negocio entienda de verdad qué significan. Por eso este tipo de episodios son útiles, no para convertir a nadie en físico, sino para generar un poquito de criterio. Totalmente. Venga, vamos a llevar esto, Juanpe, un poco al terreno de la empresa. Venga. Si yo soy un directivo, ¿qué hago con esto hoy? Lo primero, no ignorarlo, pero tampoco volverte loco. Ese es un muy buen equilibrio. No hace falta montar mañana un departamento cuántico porque sí. Pero sí que conviene entender si tu sector podría verse afectado. Por ejemplo, si estás en farma, materiales, energía, logística, defensa, ciberseguridad o finanzas, probablemente te interesa prestar atención. Y aunque no estés en esos sectores, también puede interesarte por una razón muy simple. Si cambia la seguridad digital, es que te va a afectar igual. Eso es. La parte de ciberseguridad no es un tema solo para expertos, es una cuestión estratégica. Entonces, para una empresa, yo resumiría así. Primero hay que entender, luego hay que observar y después hay que experimentar, pero todo con criterio. Exacto, sí, y evitar dos extremos. Ni esto no va conmigo, ni voy a invertir a ciegas porque suena futurista. La postura madura siempre es aprender antes de reaccionar. Y eso ya es mucho. También te digo una cosa, más allá del negocio, esta tecnología fascina porque toca algo que es muy profundo al ser humano. Sí, nos obliga a aceptar que la realidad es más rara de la que intuimos. Eso siempre engancha. Cuando una tecnología se apoya en reglas que contradicen nuestra intuición, automáticamente despierta la imaginación porque parece magia. Es como si el universo nos dijera, ¿creías que lo entendías todo bien? Pues no tanto. Y además hay algo muy humano aquí, usar las leyes más extrañas de la naturaleza para resolver problemas prácticos.
Eso es precioso en realidad, porque mezcla curiosidad científica con ambición tecnológica. Y también con una cierta humildad, como digo, porque no estamos inventando la naturaleza, estamos intentando aprender a trabajar con ella. Vamos a hacer una mini sección útil, lo que no es computación cuántica. Me parece muy bien, no es magia. No es magia. No es una tecnología lista para sustituir tu ordenador. No significa que todos los problemas se resolverán instantáneamente. No es una aplicación nueva. No es solo marketing, pero sí que tiene mucho marketing alrededor. No es algo que las empresas deban ignorar. Y tampoco es algo que deban adoptar sin entender. Mira, esta es la parte que ayuda mucho porque limpia malentendidos. Yo creo que sí. Bien, hay gente que compara esto con la inteligencia artificial a nivel de revolución global. Sí, aunque son cosas distintas. Muy distintas, pero tienen algo en común. Ambas generan mucha expectativa, ambas pueden tener un impacto transversal. La diferencia es que la IA ya está en una fase mucho más visible y aplicada en el día a día. Mientras que la computación cuántica sigue bastante más lejos del consumo masivo. Pero como conversación estratégica sí se parecen en algo. Quien espera demasiado para empezar a entenderlas luego llega tarde. Y quien se deja arrastrar solo por el hype, pues también se equivoca. Entonces, si tuviéramos que resumir todo este episodio en una idea sencilla, yo diría esto: la computación cuántica no es ciencia ficción, pero tampoco es todavía una revolución de uso diario. Es una tecnología real, basada en fenómenos reales, con un potencial enorme y real, y con enormes desafíos por delante. No significa que mañana tengamos un ordenador cuántico en casa. Pero sí que significa que estamos viendo nacer una nueva forma de calcular. Y cuando aparece una forma nueva de calcular, normalmente terminan pasando cosas importantes. A veces tardan años, a veces décadas, a veces es mañana, pero acaban cambiando el mapa seguro. Así que quizá la mejor actitud no es fliparse ni despreciarlo, sino más bien mirar con curiosidad, con sentido crítico y con muchas ganas de entender. Así que ya sabéis, si escucháis hablar de computación cuántica, no es ciencia ficción. Es ciencia muy real, aunque todavía estemos aprendiendo a domesticarla. Y si queréis que hablemos de más tecnologías que prometen cambiar el mundo, o desmontar el hype que haya detrás de alguna de ellas, suscribiros a la madre que te creó. Y compartir este episodio con la persona que dice: yo de esto no entiendo nada, porque probablemente después de escucharnos entienda bastante más de lo que cree. Nos vemos en el próximo capítulo. Y la campanita y todo eso, ¿eh? Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.